Hola, hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Llegamos al martes 5 de enero. Qué tremendo, ya va avanzando el año y parece que no tiene freno, ¿verdad? Ok, vamos a la palabra del Señor, pero quiero saludarles a los que están conectados. Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre desde diferentes países, ciudades. Les agradezco muchísimo. Ahora, por favor, tomemos unos segundos para dar gracias y orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te rogamos, Señor, que tomes este tiempo hoy en tus manos y, Señor, hoy sobre todo que hablaremos del perdón, que es un tema tan candente, tan difícil, pero, Señor, oramos en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a perdonar. Ayer hablamos respecto a la importancia de decidir perdonar en nuestro corazón. Y hoy este tema, Señor, que va a calar muy fuerte. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si yo no perdono? ¿Qué consecuencias? Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos hables a nuestros corazones, que cales profundo y transformes nuestro ser y que decidamos quitarnos de este peso, quitar el peso de nuestros hombros y la amargura de nuestro corazón y poder avanzar hacia una vida de perdón completa. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno verles, muchas gracias por conectarse. Les decía, vamos a nuestro tema de hoy. Mire, el pensamiento del día. Vencer y perdonar es vencer dos veces. Pedro Calderón de la Barca decía esto y es tan real. Vencer y perdonar es vencer dos veces. En una ocasión escuché una historia bastante simpática, digamos una fábula simpática que ilustra cómo agrandamos el problema por no perdonar. El tema de hoy es el precio de no perdonar, acuérdese de eso. Entonces, resulta que había una hormiguita que estaba hablando muy amigablemente con su amiguita hormiguita y el elefante pasaba por allí y se sacudió y aplastó una patita de la hormiguita. La hormiguita pegó un grito enseguida. ¡Ay, ¿por qué no tienes más cuidado de dónde pisas? Perdóname, lo siento, no me di cuenta, le dijo el elefante, un poco asustado y preocupado a la vez, porque semejante animal contra un pequeño insecto. Pero la hormiga se sintió muy enojada. ¿Cómo era posible?, le dijo. Con disculpas no se arreglan las cosas. Mira mi patita. Y el elefante respondió, por favor, discúlpame, fue sin querer, le suplicaba. No, gritó la hormiguita, eres muy grandote, eres muy torpe y no mereces mi amistad. Por favor, discúlpame, me apena mucho, le suplicó el elefante. No, gritó la hormiga, no puedo creer que me hagas esto a mí. Y como ante cada intento de pedir perdón, disculpas, la hormiguita se exaltaba más, el elefante, muy fastidiado de pedir disculpas, le dijo, bien, aquí termina nuestra amistad. La aplastó a la hormiguita y siguió su camino solo. Dar rienda suelta a nuestro fastidio, a nuestra molestia y estancarnos en que el otro, la otra persona, reconozca lo que nos hizo, no nos dará resultado nunca. Es cierto que conseguiremos desahogarnos, gritar un poco, pero si no le ponemos freno a nuestras emociones y libramos al ofensor, porque eso se trata el perdón, en liberar a la otra persona, con mayor razón si se disculpa con palabras o acciones como en la fábula que veíamos, vamos a quedar atrapados en una maraña de pensamientos y emociones negativas. Y es así. Hay gente que vive atrapada en una maraña de enojos, de iras, de revivir, de tener remordimientos. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo hablamos. A causa de lo que nos hizo la otra persona. Deseamos que el ofensor se quede atrapado en su mala conducta, pero con nuestra actitud en realidad estamos decidiendo atraparnos a nosotros mismos. Nosotros mismos quedamos atrapados de nuestra falta de perdón. Es posible, inclusive esto, que el supuesto ofensor se vaya de lo más tranquilo y ni siquiera se entere de la envergadura de lo que hizo. Y nosotros
los que estamos ofendidos, nos quedamos frustrados, alterados, con mal humor, solo por no habernos controlado y calmado un poquito a tiempo. En ocasiones decidimos no perdonar mientras quedamos atrapados en la espera de varias cosas. 5 cosas que a veces esperamos cuando mantenemos esa posición intransigente. Primero, disculpas que no llegan. Porque no toda la gente pide disculpas o perdón por las cosas que hacen mal. Y si nosotros no decidimos perdonar inmediatamente, nos atamos nosotros también. Entonces, cosas que no suceden cuando decidimos no perdonar es que quedamos atrapados en esas esperas de disculpas que nos llegan. Segundo, que nuestras emociones nos digan que estamos listos para perdonar. Esperamos que yo sienta perdonar. Lo dije la semana pasada, lo dije ayer. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Si usted espera sentir que debe perdonar, no lo va a hacer nunca. Usted debe perdonar en su corazón hoy, por más que no lo sienta, por más que la otra persona, como el elefante, se haya marchado caminando solo. Usted debe decidir perdonar porque usted se queda atrapado en su maraña de falta de perdón. Tercer cosa que ocurre cuando no perdonamos es que la persona haga los suficientes méritos para perdonarla, porque nosotros a veces esperamos que la gente se humille y se revuelque en el polvo, en el fango del arrepentimiento, de la angustia, y venga con sacos de silicio y ceniza en la cabeza a pedirnos perdón. Eso posiblemente no va a pasar nunca. Eso posiblemente nunca pasará. El perdón no es algo que yo debo esperar sentir o que la otra persona acumule méritos para perdonar. El perdón es algo que tiene que ver conmigo y yo tengo que decidir en mi corazón enfrentar la necesidad espiritual de perdonar. Cuarta cosa que ocurre si decido no perdonar es que los demás hayan visto con claridad lo dolido que estamos y lo justificada de nuestra actitud, porque muchas veces nosotros hacemos mucho ruido para que la gente sepa lo que ha ocurrido. Y es verdad, los demás se lastiman, se duelen con nuestras actitudes. Y lamentablemente, si no perdonamos, cada vez se va hiriendo a más personas, a más personas, a más personas. Y lo terrible es que las personas toman partido por un bando o por el otro. Y cuando eso ocurre, se polariza tanto que se quiebran organizaciones, se separan familias, se terminan divorciando matrimonios, padres e hijos no se miran más, porque nosotros hemos hecho como, ¿vieron cuando hay un lago y usted lanza una piedrita que empieza a verse círculos concéntricos en una onda expansiva? Así es, cuando usted no perdona. Más y más personas quedan afectadas. Y por último, si usted decide no perdonar, lo que va a lograr es que el ofensor no entienda cuánto y cómo nos hirió. A menos que nosotros nos decidamos a perdonar. Y recuerden esto es clave. Lo he dicho en estos días. El perdón es vertical, porque tenemos que pedir perdón a Dios. Pero es vertical, es horizontal, porque tenemos que pedir perdón a la gente. Tenemos que pedir perdón. Mire, a veces es difícil, y lo que voy a decir es muy complicado, porque nos guardamos tanto el rencor, que estamos atados, y segundo, que al no pedir perdón, entonces estamos enfrentando una situación más terrible, porque hay raíces de amarguras en nuestro corazón. El perdón tiene que ver con 3 cosas. 1, perdonarme a mí mismo por haber fallado. Segundo, perdonar a la persona que me ofendió. O si yo soy el ofensor, perdonarme a mí y perdonar al otro. Pero generalmente el ser humano común y corriente,
culpa a Dios por las cosas que pasan. ¿No se ha sorprendido usted diciéndole a Dios, ¿por qué Dios dejaste que esto pase? Y no te das cuenta que estás culpándolo a Dios también, ¿no? Entonces hay 3 implicados en cada situación de ofensa. Usted, la persona ofendida y Dios. 3 personas a quienes debemos nosotros perdonar. A Dios, a nosotros mismos y a los que nos ofendieron. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto al perdón? Primero, que no insistamos en retener la ofensa. La palabra de Dios nos habla de que busquemos una resolución pronto, mientras podamos, porque si no lo hacemos exponemos nuestro corazón a estar encarcelado. Ronnie Madrid, un amigo de Guatemala, hijo del pastor Edmundo Madrid, que ya está en la presencia del Señor, de la misión cristiana evangélica Lluvias de Gracia, una misión preciosa, linda. Y Ronnie es pastor en una iglesia bellísima fundada por él. Y él escribió un libro que se los voy a pasar en un ratito vía WhatsApp. La vuelta al corazón en 40 días se llama. Es un libro poderoso. Se los voy a pasar, está en PDF de regalo para que usted lo pueda leer. Ronnie, en su libro, denomina verdugo al rencor y a la amargura, a la falta de perdón. Él dice, la falta de perdón son verdugos de nuestra alma. Y señala que, en ese libro, él señala que los que tienen rencor ejecutan la sentencia sobre aquellos individuos que no perdonan. O sea, usted mismo se está transformando en un juez y ejecutor sobre la persona que no perdona. Pero dice San Mateo 5, capítulo 5, versículos 25 y 26, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la red. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Impresionante, ¿verdad? Tenemos que arreglar las cosas a tiempo. Y lo segundo, importante, que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto, es que no debemos cansarnos ni desmayar. Debemos perdonar como estilo de vida para vivir en libertad. El perdón es un estilo de vida, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido vivir de esta manera, yo decido perdonar de esta manera. No, el enojo, la ira, todo eso, usted lo puede arrancar de su corazón, dejar que el tiempo pase, que el agua pase debajo del río y pueden ir mermando, usted puede ir calmándose, pero el perdón es una decisión del alma. Usted debe decidir intencionalmente soltar a la otra persona. Lucas 17, 3 y 4 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Léalo, está en la Biblia. Se lo leo de nuevo. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y aun si peca 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Muy fuerte la sentencia de la palabra. No debe cansarse de perdonar. Perdonar debe ser un estilo de vida. Ahora, ¿qué aplicación práctica podemos tener de esto? ¿Qué piensa sobre el desafío de perdonar como estilo de vida? ¿Es posible? ¿Es posible perdonar de ese modo? La palabra pone el perdón al nivel de 70 veces 7. Y no es 7 por 7, 49 o 490 veces, sino que 70 veces a la séptima potencia. Posiblemente es un número largo, difícil de nombrar, casi infinito. La palabra de Dios nos está diciendo, o Dios a través de la palabra, que debemos perdonar
como estilo de vida. ¿Piensa usted que puede llegar a ese nivel? Segundo, si usted reconoce que ha estado reteniendo una ofensa durante algún tiempo, usted ha retenido el perdón de la ofensa. ¿Qué verdugos cree que están ejecutando sentencias sobre su vida? Porque hay verdugos de la falta de perdón. La falta de perdón afecta a la salud, los pensamientos, las emociones, las relaciones, tu relación con Dios. ¿Qué verdugos crees que están ejecutándose sobre tu vida a la luz de el libro de Ronnie, que se lo voy a pasar en unos minutos? A la luz de ese libro, ¿qué piensa usted? ¿Qué verdugos están activos en su vida? Porque usted no está perdonando como Dios pide que se perdone. Retener la ofensa lleva a pensar y a hablar mal de quien le ofendió. E inclusive sentirse incómodo cuando lo ve, cuando lo escucha, que alguien lo nombra, porque no resuelve ahora este tema con Dios. ¿Por qué no toma ahora el tiempo, el momento para resolver situaciones en oración con Dios? Entre en oración pidiendo sanidad y libertad. Entre ahora en un tiempo de oración diciéndole: Dios, transforma mi corazón en el nombre de Jesús. Y anote allí en su PDF qué hará al respecto, qué decisiones toma hoy al respecto. ¿Quiere orar conmigo? Señor, en el nombre de Jesús, hoy decidimos perdonar, soltar a las personas que nos han ofendido, soltarlos definitivamente, pedir perdón, arruinar las obras del diablo sobre mi vida. Yo creo, Señor, de que tú quieres transformarnos, pero esto requerirá que yo perdone. Ayúdame a tener esto del perdón como estilo de vida, desde hoy en adelante, activo en mi corazón. Muchas gracias. Qué difícil, ¿verdad?, este tema. Estúdielo, practíquelo y verá que Dios transforma su vida desde lo profundo de su ser. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos mañana. En unos minutos les estoy pasando el libro de Ronnie Madrid. Hasta luego. Dios les bendiga.